Estamos agradecidos con el Señor por poder estar con ustedes en esta mañana y quisiera que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Mateo capítulo 24 para buscar la lectura base de todo este encuentro. El título de nuestro primer tema, el tema de esta mañana, está denominado Bajo el engaño de la nueva teología. Acompáñenme entonces en sus Biblias a San Mateo capítulo 24, versículo número 4. Porque después de que los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús, ¿cuáles serían las señales cuando ocurrirían, que se estarían dando cuando el tiempo del fin se esté concretando? Jesús dijo, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Primera declaración de Jesús ante la pregunta de los discípulos. ¿Cuáles serán las señales? Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy más que nunca esas palabras cobran un significado especial a la luz de todas las cosas que estamos viendo ocurrir en el mundo religioso dentro del seno de nuestro pueblo y también en el mundo en general. Bajo el engaño de la nueva teología es nuestra presentación de esta mañana. Desde que nuestra iglesia inició, ha afrontado diferentes vientos doctrinales. Para muchos, los amantes de la historia denominacional, recordaremos el movimiento que se gestó a partir del Gran Chasco, del martes 22 de octubre de 1844. Aquella división, aquel cisma en el cual nuestra iglesia quedó, o aquel movimiento, el movimiento milerita, quedó con los fanáticos, con los espiritualistas y por supuesto con los que finalmente terminaron concretando el movimiento adventista del séptimo día. Pero desde entonces, siempre nuestra iglesia ha atravesado vientos y dificultades doctrinales. La más relevante de ellas, cuando miramos al pasado, la denominó la profeta Alfa. ¿Se acuerdan, verdad? Y era encabezada, entre otros, por John Harvey Kellogg, aquella luminaria de la medicina adventista, y a la cual se adhirieron muchos hombres que en su momento tuvieron una gran importancia dentro del seno adventista, como Waggoner, por ejemplo. Pero ella habló de que vendría una en el futuro que sería mucho peor. Y yo quisiera hablar de ella, o parcialmente de ella, en esta mañana. Bajo el engaño de la nueva teología. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, nos dice así. Y estas cosas, muchas gracias, mucho mejor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Escribiendo a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo les dice, señalando los acontecimientos ocurridos al antiguo Israel, estas cosas han ocurrido y nos sirven como ejemplo a cada uno de nosotros. Yo por eso haré un recuento histórico al respecto. En Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 7, nos dice así. Vamos a ver aquí una tendencia marcada dentro del pueblo de Dios. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, y miren lo que está subrayado, como tienen todas las naciones.
Uno de los grandes problemas del pueblo de Dios a lo largo de la historia es que siempre ha querido hacia el mundo. No ha entendido la expresión divina: vosotros sois linaje escogido, sacerdocio santo, pueblo adquirido. No quisieron entender, o no hemos querido entender, que en la diferencia con el mundo radica nuestra especialidad. Y hemos querido asemejarnos al mundo. La profeta dice en Maranata, día 12 de febrero, lo que nos hace particularmente distintos es lo que nos hace diferente al mundo. El ser diferente al mundo es lo que nos hace especiales, atractivos para el mundo. Pero el pueblo ha querido asemejarse al mundo en todo. Por eso ha rechazado el mensaje. No es nuevo, lo vivió el pueblo de Israel. El Señor les dijo: ustedes tendrán teocracia. Pidieron monarquía. De ahí comenzó la gran corrupción que se manifestó en el pueblo de Israel. Capítulo 8, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y miren la expresión, miren la respuesta del Señor. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Cuando rechazamos el mensaje, cuando rechazamos lo que el Señor ha dicho, no es al mensajero al que estamos rechazando ni el instrumento, es al Señor en persona. Eso pasó en el pasado y ha pasado a lo largo de la historia. Entrando en el conflicto de la nueva teología, este hombre tiene una gran relevancia, aunque no es adventista, nunca lo fue. Walter Martin. Walter Martin es el hombre que origina el gran conflicto de la nueva teología en el seno adventista. Fue el instrumento divino. Fue el instrumento satánico, corrijo. Walter Martin era un famoso teólogo evangélico, muy conocido en el mundo protestante por sus escritos. Era de gran significado lo que él escribía en función a temas espirituales. Y este personaje escribió un libro llamado Rise of the Cults, el surgimiento de las sectas, o el surgimiento de los cultos, o las raíces de los cultos. Cuando Walter Martin escribió este libro, comienza el problema dentro del seno adventista. Martin en este libro denomina a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, establecida oficialmente el 23 de mayo de 1863, la denomina como una secta y como una secta peligrosa. Pregunto, ¿le debía importar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, le debía importar a este pueblo lo que Walter Martin dijera? ¿Le debía importar? ¿Debía llevarlos a tomar decisiones, a moverse para poder estar en congratulación con él? Pero sí le importó, y vaya que le importó. Por esa razón, preocupados, la Iglesia Adventista comenzó un diálogo. Por el lado evangélico se encontraban Walter Martin y George Cannon, y por el lado adventista se unieron hombres como Leroy Fromm, que son conocidos algunos de sus libros, Walter Reed, que era secretario de la Asociación General, y Theodore Unruh, presidente de la Asociación del Este de Pensilvania. Estos dos grupos iniciaron el diálogo porque la Iglesia Adventista quería que Walter Martin tuviera una visión diferente en cuanto a lo que era la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que comienzan el diálogo. Estos personajes se encargan de analizar los escritos de Martin y la postura adventista. Leroy Fromm era el que encabezaba por el lado adventista las conversaciones con Walter Martin. Por esa razón, a Walter Martin se le entregan lo que hacía 20 años, 25 años atrás, esto que les estoy hablando ocurrió a mitad del siglo XX, mitad del siglo pasado. A Walter Martin se le entregan
para que él pudiera ver, leer y analizar las creencias fundamentales de los adventistas que habían sido escritas en 1931. Walter Martin comienza a analizarlas, las estudia una por una, y a partir de allí él iba a hacer cuestionamientos en cuanto a lo que él consideraba no era propio, no era apropiado dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día o dentro de esta secta como él la denominaba. Nos dice, ahí tienen las referencias en cuanto a los libros, Kenneth Sample dijo: los eruditos adventistas se encontraron sorprendidos y pasmados. Y el mismo Theodore Unruh, teólogo adventista, en The Seventh-day Adventist Evangelical, dijo: se ha iniciado una enmienda. Los evangélicos dicen: los adventistas están atemorizados y pasmados. Los adventistas responden y dicen: hemos iniciado una enmienda. Porque las doctrinas que leyó Martin en 1931, él vio que habían cosas inapropiadas. Y entonces los adventistas, en vez de exaltar la verdad pura tal cual es, decidieron iniciar una enmienda. El problema cuando los adventistas decimos es que nos queremos acercar para hacer influencia, es que históricamente no terminamos siendo influencia, sino influenciados. Y eso es algo patológico desde el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo de Dios dice: quiero acercarme para hacer influencia, ¿fue influencia o fue influenciado? Y casi siempre es el pueblo de Dios el que tiene que entregar los principios, el que tiene que ceder a las exigencias del que no está radicado, basado en las Sagradas Escrituras. Veamos. Como la conversación y el diálogo se hacía cada vez más intenso, entonces aparecieron otros personajes que ya tocó cumbres más altas dentro del seno evangélico y adventista. Pues en las conversaciones nos cuenta el historiador que Walter Martin seguía del lado de los evangélicos, por supuesto, George Cannon, y se unió a él Donald Gray Barnhouse, que es el editor de la revista, o era el editor de la revista Eternity. Por el lado adventista siguió el erudito Leroy Fromm, Walter Reed, Theodore Unruh, que era el presidente de la Asociación del Este de Pensilvania, y Ryan Anderson, el secretario de la Asociación Ministerial de la Asociación General y editor fundador de la revista Ministry. Cada vez las conversaciones se extendían más y más. Pero eran los adventistas los que estaban desesperados buscando que Walter Martin ya no los reconociera como una secta, sino como una iglesia propiamente establecida, cabal. Ryan Anderson del lado adventista y Donald Barnhouse del lado evangélico se unieron a esas conversaciones. Nos dice entonces: dentro de los puntos que se cuestionaba o que cuestionaba Walter Martin a la fe adventista radican estos tres. Principalmente, lo que él llamaba el arrianismo, porque entendía que el arrianismo es la enseñanza que dice que Cristo fue creado, propia de los testigos de Jehová, y la naturaleza pecaminosa de Cristo. Él comienza a cuestionar esto. La primera, por una malinterpretación dentro de las creencias adventistas, que él cuestionaba la postura adventista en cuanto a la naturaleza de Cristo. En nuestro tercer tema de este congreso hablaremos un poco de eso. Ustedes saben que parte de lo que la nueva teología postula hoy en cuanto a la naturaleza de Cristo lo postula porque quiere enseñarle, el enemigo quiere enseñarle a todos los que buscan al Señor: no se puede vencer. Porque él sabe que el Señor Jesús no viene a buscar gente en quien radique el pecado o en que vive en pecado, sino gente que por su gracia haya vencido el pecado. Amén. Lo que él llamaba que el adventismo hablaba de que la expiación era incompleta,
porque para él era suficiente la cruz. ¿Cree eso el mundo adventista? El mundo adventista entiende que en la cruz se hizo una gran parte de la obra de la redención, pero que no concluye allí. Pues por eso nosotros hablamos de la obra sacerdotal de Cristo en el lugar santo y hoy en el lugar santísimo. Y por supuesto, el punto que con frecuencia nos van a cuestionar, el don profético y la intervención de Ellen White dentro del espíritu de profecía. Cuando ustedes ven esos puntos, la naturaleza de Cristo, lo que Él cuestionó, la naturaleza pecaminosa de Cristo, la teoría de una expiación incompleta, es decir, el ataque al santuario, el ataque al ministerio de Cristo después de la cruz, y cuando vemos el ataque al espíritu de profecía por Walter Martin, ¿usted ve hoy eso ve relación con lo que está pasando hoy? ¿O ha cambiado algo? Nos dice que se organizó un itinerario de viajes para que Walter Martin pudiera ver el adventismo en una variedad de ambientes, desde la costa este hasta la costa oeste de los Estados Unidos y luego hacia las misiones del extranjero. Se hicieron planes para formular las contestaciones adventistas a las preguntas del señor Martin, para luego hacer que éstas se publicaran en un libro. A Walter Martin se le pidió que acompañara al adventismo desde la costa este hasta la costa oeste de los Estados Unidos y a diferentes partes en las misiones extranjeras. Querían darle a conocer lo que hacía el adventismo como institución. Qué pena que con Walter Martin se repitió lo que ocurrió con Ezequías y los babilonios en Isaías 38 y 39, ¿se acuerdan? El Señor quizás dio la oportunidad para que se diera un mensaje. ¿Y qué hizo Ezequías? Lo que hizo fue mostrar sus riquezas, mostrar lo que tenía y acoplarse a lo que los babilonios pedían. Bien, se hizo esto y se hicieron planes para responder los cuestionamientos de Walter Martin. Por ello, el presidente del comité, ven hasta dónde trascendió, fue el mismísimo presidente de la Asociación General para aquellos tiempos, Robert Figgle. Junto a él, estos otros personajes que están enumerados, ustedes ven a mi mano izquierda, su mano derecha, se unieron para responder a los cuestionamientos de Walter Martin. Algunos ya estaban y otros se anexaron, como el caso de Abe Olson, W.H. L. Dixon, H. Rudy, J. Robinson, Walter Beach, Carl Torrey, Freddie Nichols, Theodore Unruh, Ryan Anderson, Leroy Fromm y Walter Reed, que ya estaban. Todos ellos se juntaron y junto con el presidente del comité, que era el mismísimo presidente de la Asociación General para aquel tiempo, escribieron el libro más controvertido del adventismo en los últimos 100 años. Seventh-day Adventist Answer, Question and Doctrine. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina, o como comúnmente se le llama, cuestión de doctrina. Todavía hoy lamentablemente imprimen el libro. Ese es el libro más controvertido, dijo George Knight, él dijo de los últimos 50 años, el famoso historiador adventista. Es el libro más divisivo de la iglesia adventista en los últimos 50 años, escribió George Knight. Un libro que en vez de exaltar la verdad tal como el Señor se la dio a este pueblo, fue un libro que lo que hizo fue acomodarse a las exigencias de lo que planteaban los evangélicos. Detalles más, detalles menos. En este libro, entonces, se dio pie para cuestionar un poco puntos como este. Y les pregunto a ustedes, ¿fue la expiación completa en la cruz? ¿Fue la expiación completa en la cruz? No. ¿Nacemos pecadores? Cuidado. No. ¿Qué tan humano era Jesús? Y ahí se mueve el conflicto hoy ahora que los teólogos dicen prolaxario, poslaxario, bilaxario.
¿Espera a Dios que sus seguidores sean realmente vencedores? ¿Cuál es el significado de la fe en el Nuevo Testamento en relación con la justificación y la santificación? Todos estos puntos se hallaban en juego en Question and Doctrine y otros más. Puntos que trascienden dentro de la teología adventista y que hoy, sin duda alguna, nosotros vemos las repercusiones de lo que inició a mitad del siglo pasado. Lo vemos dentro de los nuevos estudiantes de la teología. Lo vemos dentro de los hijos de la casa adventista hoy. Walter Martin luego escribió un libro, otro libro, titulado The Truth About Seventh-day Adventists, la verdad acerca de los adventistas del séptimo día. En este libro, Walter Martin ya no hablaba de que la iglesia adventista era una secta. Ya había ido a las diferentes partes de la iglesia, había conocido la obra en el extranjero y demás. En este libro él exalta a la iglesia adventista del séptimo día. En este libro él habla bien de la iglesia adventista del séptimo día. Dijo que era una iglesia que tenía algunas fallas doctrinales, pero que ya estaba corrigiendo. Y en el siguiente libro, The Kingdom of the Cults, el reino de los cultos, del mismo Walter Martin, este hombre dice que la iglesia adventista es una iglesia que había sido malinterpretada, pero que en realidad es una gran iglesia. ¿Por qué lo dijo? ¿Se convirtió a la verdad? ¿O los adventistas cedimos a sus exigencias y sus pedidos? ¿O entregamos la verdad para hallar gracia delante de estos hombres? Nuestro pueblo, para hallar gracia delante de este hombre, entregó la verdad. Este hombre, a quien este servidor personalmente considera el último gran pionero de esta iglesia, aunque no fue la misma camada de los que originaron primero el movimiento y luego la organización, apareció años después, pero con el espíritu de los pioneros. M.L. Andreasen, algunos lo conocen por su libro El santuario y su servicio, un libro maravilloso que habla en cuanto al santuario. Fue una de las pocas voces que se levantaron dentro del seno adventista para reclamar por lo que estaba pasando, preocupado por Question and Doctrine, preocupado por la postura de la iglesia ante la situación con Walter Martin. M.L. Andreasen levantó su voz para pedirle al pueblo que volviera a la verdad, que no condescendiera con los gentiles, que no condescendiera con aquellos que no tenían la verdad y que no entregara los principios de la verdad. Les hago una pregunta. Estoy sintetizando toda la historia por factor tiempo. ¿Qué cree usted que le pasó a M.L. Andreasen? ¿Ah? ¿Qué le hizo la iglesia? Los católicos dirían lo excomulgaron. Los adventistas decimos lo desfraternizamos. M.L. Andreasen lo desfraternizaron, le quitaron sus credenciales. Siguió escribiendo en relación a lo que estaba pasando, a lo que estaba introduciéndose dentro de la iglesia. M.L. Andreasen murió sin sus credenciales. Murió sin sueldo sus últimos años y con problemas de salud. La iglesia adventista se la devolvió 2 años después de muerto. No me pregunten para qué, porque yo sé que esta iglesia en teoría no cree en la inmortalidad del alma, ¿verdad? Nosotros profesamos la inmortalidad del alma condicional, ¿verdad? Se la devolvieron 2 años después de muerto, no sé para qué, él no lo sabe, pero se la devolvieron. Supuestamente porque al final de sus días él se retractó de su oposición a lo que había pasado con Question and Doctrine, cosas que no es cierta, pues él hasta el final de sus días escribió al respecto. Bien, él escribió Letters to the Church, carta a las iglesias, que ahora se encuentra impresa en forma de libro bajo ese mismo título. Y se escribió mucho acerca de lo que estaba pasando y de ahí sirvió en buena parte para este estudio en cuanto al conflicto con la nueva teología y demás. Y lo que allí se escribió fue de gran significado. Luego apareció este personaje, el doctor Desmond Ford, hijo de Avondale, hijo de Corranbourne, el lugar que alguna vez estableció Ellen White en Australia. Este hombre,
agravó aún más la crisis con la nueva teología. Y lo interesante es que allí en la casa que fundó Ellen White en Corranbourne, Australia, se veneran los escritos de Desmond Ford y se le considera un gran hijo de esa casa. Pero ¿qué hizo Ford? Entre otras cosas, él decía que la enseñanza adventista sobre Daniel 8:14 es totalmente insostenible. Hermanos, ¿qué es quitarle a la iglesia adventista Daniel 8:14? Es quitarle el DNI, es quitarle su razón de ser profética, es quitarle su sentido de identidad y de pertenencia, su señal profética. Todo se lo quita si tú le quitas Daniel 8:14. Cuando este hombre dijo que la enseñanza adventista sobre Daniel 8:14 es totalmente insostenible, está cuestionando indirectamente y directamente la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como movimiento profético. Pero no solamente eso, atentó contra otro pilar de nuestra fe al decir que la doctrina del juicio investigador carece de fundamento bíblico. Eso movió el seno adventista en la década del 70 y el 80. Muchas personas se apartaron de la fe porque pensaron que el juicio investigador era algo que los adventistas solo sacaban de esos libros rojos, que su postura en cuanto a Daniel 8:14 era algo que sacaban de esos libros rojos de lo que hablaba esa mujer, como ellos decían. Era parte de lo que derivaba de lo que venía 20, 30 años atrás y que luego planteó el doctor Desmond Ford. Todavía hoy, tenemos experiencias personalmente con teólogos que enseñan, que dicen, Daniel 8:14 no es sostenible. Eso es una realidad hoy. Daniel 8:14 no es sostenible. Bien. El doctor Colin Standage, algunos hoy en día ya como que no quieren sus libros, o no lo quieren mucho a él. Para mí un hombre muy centrado en la verdad, en la sana doctrina. El doctor Colin Standage escribió uno de sus libros, Vientos de Doctrina. Lo que es enseñado en nuestros colegios hoy, citando lo que ocurría en los días de Desmond Ford, 1970, será predicado en nuestros púlpitos mañana y será creído por nuestros miembros pasado mañana. ¿Es verdad? Lo que era predicado en sus días, él dijo, será predicado en nuestros púlpitos mañana y será creído por nuestros miembros pasado mañana. Estamos en el pasado mañana. Ya se predica y ya se cree la nueva teología dentro de nuestra iglesia. Pero veamos hasta dónde trasciende. La iglesia salió un poco de la situación con Walter Martin, porque después de Reuben Richard Figger, como presidente de la Asociación General en el periodo allí citado, apareció Robert Pearson. Pearson, antes de Ted Wilson, era considerado el último presidente adventista en la Conferencia General. Por lo menos era considerado el que más temor tenía en su corazón en cuanto a la palabra. Al final del tema, ya voy a entrar en el tema, seguimos en la introducción. Al final del tema, ustedes van a ver, le voy a leer una carta que escribió Robert Pearson, con ella voy a terminar el tema, en la cual él expresa, ustedes van a ver realmente el sentir de este hombre y el temor de que no pasara lo que hoy está pasando dentro del seno de este pueblo. Entremos en la práctica de la nueva teología hoy. Conflicto de los siglos, página 519. Miren lo que nos dice. A los peligros ya enumerados se une el que se corre al no reconocer plenamente la justicia de Dios. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina. Nosotros hoy caemos en esto, nueva teología, separar la justicia de Dios de su misericordia. Cuando en la cruz vemos la perfecta unión entre la justicia y la misericordia divina. Y el pueblo adventista antes de 1888 era un pueblo de justicia, todo era justicia.
Por eso la misericordia les sorprendió en Minneapolis 1888. Pero a partir de entonces, como el diablo trabaja hábilmente para desfigurar todo, ahora todo es misericordia, ¿verdad? Y háblele de amor porque Cristo es amor. Y es un amor enfermizo, no es el amor divino, es un sentimentalismo. Y es un amor que permite todo, que se parece casi a lo evangélico. Una vez salvo, siempre es salvo. Y es que déjelo, pobrecito. Déjelo, pobrecito. Y todo es amor aquí, amor allá y amor en todas partes. Y ya no se quiere hablar de la justicia de Dios. Y ya es penado hablar del juicio. Y ya es penado hablar de los elementos proféticos que señalan los juicios divinos. ¿Por qué? No los asuste, dicen. Dice, en rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento, en lugar de elevarla a la altura de un principio. Y miren lo que ahora dice, lo subrayé. El nuevo prisma teológico separa lo que Dios unió. Mañana vamos a hablar un poco de también lo que Dios unió y lo que el hombre está separando. Pero aquí miren esta expresión, el nuevo prisma teológico. ¿Saben qué es un prisma? ¿Saben qué es un prisma? Si hablamos en colores, donde debemos verlo, un prisma es esto, es algo que produce esto. Usted recibe de un lado una luz amarilla, pero ese elemento que la recibe, luego la transforma y usted del otro lado va a ver una luz azul, roja, verde. ¿Me hago entender? Eso es un prisma. ¿Qué es lo que ocurre eso? Miren, ¿qué es lo que ocurre? Miren lo que la profeta dice. El nuevo prisma, ¿qué? Teológico. Recibe algo, pero ¿qué hace? Pero no transmite lo que recibe. Transmite algo nuevo. Transmite algo diferente a lo que recibió. El nuevo prisma teológico separa lo que Dios unió, aquí hablando de la misericordia y el juicio, de la costumbre de tener en poco la ley y justicia divina. Los hombres contraen fácilmente la costumbre de no apreciar la gracia que proveyó la expiación por el pecado. Así pierde el Evangelio su valor e importancia en el concepto de los hombres que no tardan en dejar a un lado la misma Biblia. Hermanos, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué presentaría primero? ¿A Cristo o a la ley? A ver, con los argentinos tuve problemas por esto. Espero que no me pase en Colombia. Muy bien, uno no se puede separar. No se puede separar porque eso es misericordia y juicio. Bien, no se puede separar. Pero, ¿qué es lo primero que debe ver el pecador? ¿Su enfermedad o al médico? ¿Y quién le muestra la enfermedad? ¿Quién le muestra la enfermedad? Bien citó el hermano a Pablo. Veamos qué nos dice la profeta. El gran pecado de los judíos, Conflicto de los siglos, misma página, consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano es que iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Palabras de vida del Gran Maestro, página 99. Ningún hombre puede presentar la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. Pero la nueva teología insiste en que usted presente nada más el Evangelio sin la ley. ¿Por qué? Porque usted no le diga al hombre que es pecador. No lo asuste, no le presente su adulterio, no le presente su mentira, no le presente su blasfemia ni su idolatría. Llévelo a Jesús, ven a Jesús. ¿No es esa la línea de nuestro pueblo hoy? Un sentimentalismo enfermizo que busca bautizar 60, 80 por campaña, pero gente que no está anclada en la verdad, gente que se moja y que sale del agua tal como entró. Espiritualmente, la ley es el Evangelio sintetizado
Y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante fruto, flor y fruto. Separarlos, influencia de la nueva teología. Y casi todos los que hemos pasado por nuestra iglesia tenemos esa influencia. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Será que aquí se cumple lo que dice la matemática? ¿El orden de los factores no altera el producto? ¿O aquí sí lo altera? Aquí sí lo altera. Conflicto de los siglos, página 461. Voy a leer la revelación. Como dije alguna vez, y si hay algún problema, hay que ir a Ops Hill. Ahí está enterrada Ellen White. De repente se le puede reclamar al féretro. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. Pero si yo le digo, hermana, venga Jesús, ven a Jesús, es tiempo de venir a Jesús. Si yo le digo eso, hermano, es tiempo de venir a Jesús, venga Jesús. Hermano, ¿yo qué tengo que ver con Jesús? ¿Yo para qué necesito ir a Jesús? Entonces, como no lo quiero incomodar, como no le quiero perturbar, le digo lo que hace el mundo evangélico. Te va a quitar tus males. Pare de sufrir, ¿verdad? Como no le quiero presentar la ley, porque no lo quiero asustar, porque no le quiero presentar la justicia, o porque aprendí la nueva teología, le digo, pare de sufrir. No más dolor con Jesús. Hazte millonario con Jesús. Jesús, no pasa nada con Jesús. Puedes seguir haciendo lo que haces. Todo está bien con Él. Después de que Jesús en Mateo 24 dijo, mirad que nadie os engañe, la siguiente declaración fue, porque vendrán falsos cristos. Y yo al que más le temo no es al hombre que se hace pasar por Cristo, son a las falsas concepciones que hay en el cristianismo en cuanto a Cristo. Uno diferencia fácilmente al que se hace pasar por Cristo, ¿verdad? Pero las más peligrosas son las falsas concepciones que radican en nuestra mente en cuanto a Cristo. Muchos de nosotros tenemos nuestros propios Cristos. A esos falsos Cristos le tengo temor. El pecado es la transgresión de la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Cita a Juan y cita a Pablo en Romanos. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. Si no está enfermo, ¿para qué va al médico, verdad? Conflicto de los siglos, página 461. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Eso tenemos que tenerlo en claro, lo sabemos. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Al levantar y exaltar el Evangelio sin la ley, omitiendo el papel y el lugar de la ley, está pasando lo que la profeta señala en los escritos, cuando ella nos dice el parásito del error que se alimenta del árbol de la verdad. Interesante la figura. Lo hace así para poder engañar. Pero por más que el parásito del error quiera adherirse al árbol de la verdad es la verdad. Nunca pasará a ser error y nunca cambiará. La verdad es la verdad. Mismo libro, página siguiente. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza.
No tienen verdadera convicción del pecado. Por eso hay medias conversiones hoy en nuestro pueblo. Porque la gente no tiene verdadera convicción del pecado. Y como ha omitido la ley, no comprende la pecaminosidad del pecado y sus consecuencias. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Si no le presentan la ley, ¿de qué se van a arrepentir? Si no conocen la espiritualidad de la ley, ¿de qué se van a arrepentir? Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. ¿Es eso real? Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. ¿Qué dice ella? Multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás a Cristo. Estando una vez en una campaña, hace unos meses atrás, un par de meses atrás, en la ciudad de Espinar, en Cusco, una ciudad del altiplano cusqueño, en el Perú. Era una campaña que estábamos haciendo para la denominación. Yo tenía 4 días predicando. Miren parte de en lo que se desarrolla la nueva teología. El día viernes recibo un mensaje. Era el mensaje de parte del ministro encargado del lugar, del distrito, que me dice, hoy haga el primer llamado para el bautismo. Yo tenía 4 días predicando a gente que estaba escuchando por primera vez el Evangelio. Hoy haga el primer llamado al bautismo. Yo, en mi buena fe, yo creo que lo que me quiso decir es que haga un primer llamado para aquellos que quieran prepararse para algún día bautizarse, ¿verdad? Porque, bueno, según lo que está escrito, y nosotros somos el pueblo de lo que está escrito, pues nadie debe entrar a las aguas así nomás, ¿verdad? Sabiendo que Jesús te ama, porque ese Jesús te ama, venga a las aguas, cásate con Él. Me llega un segundo mensaje de confirmación. No es para prepararse. Es que mañana nos vamos a encontrar en el río y mañana es el segundo llamado. Mañana es el llamado definitivo para el bautismo. Hoy, y yo entiendo a muchos ministros, no lo justifico, están amarrados en un sistema que le pide números. Les pide números y los números representan para ellos salario. Y los números representan para ellos mejores iglesias, mejores diezmos. El ministro me dijo, necesito que haga el llamado para el bautismo mañana, el llamado final. Y después del llamado nos los llevamos al río. Estaba haciendo lo mismo en algunas iglesias. Para terminar un poco la anécdota, pues yo debo ser fiel a lo que hay en mi conciencia. Creo, como dice Lutero, que violar la conciencia no es seguro. Y le dije, lo siento. Yo he predicado 4 días, pero yo no voy a hacer eso. El púlpito está abierto. Déselo a alguien más, que alguien más lo haga. No me parece correcto y le expliqué mis razones. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. El hombre en 3 y 2 me dijo, no, siga. Yo sé que es la última campaña que dirigí en esa iglesia. El día siguiente igualmente tuve un tema en cuanto al bautismo. Y después de que hablamos del bautismo, lo que es realmente el bautismo y esa experiencia, le pregunté a la gente, ¿alguien se quiere bautizar? La gente me dijo, no estamos preparados. Y hermanos, se me acercó personas que me dijeron, hermanos, yo fui bautizado en emocionalismo y sentimentalismo. Yo estaba llegando, era visita en la iglesia y el pastor comenzó a hacer un llamado y tocaron un piano de fondo y me tocó la sensibilidad y pasé al frente y me mojé. Y el más descarado me dijo, era verano. No les digo más. Era verano, me dijo. Otros me dijeron, estaban prometiendo Biblias. Yo le dije al pastor, no voy a hacer esto porque me cansé de campañas donde se bautizan 60 y a las 3 semanas hay 6. Influencia de la nueva teología.
la gente llega medio convertido o con conversiones superficiales, dice la profeta. Mismo libro, ahora página 307. Hablando de Wesley, y a los que insistían, pero lo escribe la profeta, y a los que insistían en que la predicación del Evangelio satisface todas las exigencias de la ley, Wesley replicaba: lo negamos rotundamente. No satisface ni siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de su pecado y despertar a los que duermen aún al borde del infierno. Mientras no esté el hombre completamente convencido de sus pecados, dice la profeta, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Como lo dijo nuestro Señor, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es por tanto absurdo, dice la profeta, ofrecer médico al que está sano o que cuando menos cree estarlo. Primeramente tenéis que convencerle de que está enfermo. De otro modo, no os agradecerá la molestia que por él os dais. Es igualmente absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón no ha sido quebrantado todavía. ¿Qué es absurdo, dice la profeta? Ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón no ha sido quebrantado. Y señalé esa expresión, perdónenme la magnitud de la expresión. Absurdo, dijo la profeta. Y hoy la gente habla de sanidad de todo tipo. Sanidad física, la salud mental está en su auge. Una salud que te promete sanación sin ley, dolor sin ley, evangelio sin ley. ¿Es viable? ¿Es bíblico? ¿Es real? Influencia de la nueva teología. Mismo libro, página 469. Por medio de la contemplación nos transformamos. Pero como esos sagrados preceptos en los cuales Dios reveló a los hombres su perfección y santidad son tenidos en poco, y el espíritu del pueblo se deja atraer por las enseñanzas y teorías humanas, nada tiene de extraño que en consecuencia se vea un enfriamiento de la piedad viva en la iglesia. El Señor dice: dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. La definición bíblica de pecado es: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fe y Obras, página 30. El alma debe primero ser convencida de pecado antes que el pecador sienta el deseo de acudir a Cristo. ¿Está claro? Yo como les dije, ¿no? Yo solo estoy comentando lo que dice la profeta. El pecado es infracción de la ley. Cita primera de Juan 3:4 y luego cita Romanos 7:7. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando el mandamiento penetró en la conciencia de Saulo, el pecado revivió y él murió. Se vio condenado por la ley de Dios. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda qué constituye pecado. Ahí comienza. Bien dijo Jesús: bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Y el siguiente escalón le dijo: bienaventurado el que llora, porque él será consolado. Reconocimiento, confesión, arrepentimiento. ¿Qué tiene que reconocer? ¿De qué se tiene que arrepentir? Vean lo que el mismo Señor Jesús planteó primero. Vean esta, Fe y Obras, página 121. Un destino terrible aguarda al pecador y por lo tanto es necesario que sepamos qué es el pecado a fin de que podamos escapar de su poder. Perdón. Lo siento. Discúlpeme.
Discúlpenme. Oh, acá es. Por tanto, es necesario que sepamos qué es el pecado, a fin de que podamos escapar de su poder. Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y miren lo que dice la profeta. Aquí tenemos la verdadera definición de pecado, porque ahora vamos a una siguiente postura de la nueva teología, que quiere cambiar la definición de pecado. La nueva teología dice, pecado es vivir separado de Dios. La nueva teología dice, pecado es no confiar en Jesús. La nueva teología dice, pecado es estar aparte de Jesús. No. Isaías 59:2 dice, porque nuestros pecados han hecho separación entre Dios y el hombre. La nueva teología tiene que cambiar la definición del pecado porque tiene que mover la ley de su lugar. Ya lo veremos. Vean lo que dice la profeta en Fe y Obras. Aquí, citando a primera de Juan 4:3, tenemos la verdadera definición de pecado, que es infracción de la ley. El pecado, este es Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, está en Mensajes Selectos también, página 27. El pecado es infracción de la ley. Esta es la única definición del pecado. Algunas personas se hacen problema con esta declaración de Ellen White y dice, pero es que la Biblia da dos más, ¿se acuerdan? Romanos dice, todo lo que no proviene de fe es pecado, y Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bien, pero todo lo que no proviene de fe es violación de la ley, ¿o no? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es violación de la ley. En síntesis, ¿qué es el pecado? La transgresión de la ley, la violación de la ley. Sin la ley no puede haber transgresión. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La norma de justicia es sumamente amplia, prohíbe toda acción mala. Fe y Obras, página 56. Ahora bien, nosotros queremos entender qué es pecado, dice la profeta. Es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición que dan las Escrituras. ¿Qué es pecado según la profeta? Transgresión de la ley. Conflicto de los siglos, página 546 y 547. Yo pido disculpas si estoy colocando algunos textos. La Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos es seguro, pero me gusta buscar más de 2 o 3 testigos para que la gente se dé cuenta de que no es pensamiento humano, sino es revelación divina. Yo prefiero que hable la profeta, prefiero que hable la palabra. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Una vez más, en otro libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 376. La única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que pecado es infracción de la ley. ¿Hay algún problema? ¿Se apagó? Les quiero preguntar. La cita anterior, Mensajes Selectos, tomo 1, página 376.
Mensajes Selectos, tomo 1, página 376. La única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que pecado es infracción de la ley. Claro, ¿verdad? Creo que dirían en Venezuela, más claro no canta un gallo. Pregunto, ¿pecado es vivir separado de Dios? ¿O vivimos separados de Dios porque pecamos? Es una pregunta simple, es una pregunta muy sencilla, pero que de ahí redunda mucho la nueva teología, porque tiene que mover la ley. ¿Qué dice las Escrituras? Nuestra norma de fe. Isaías capítulo 59, versículo 2. Acompáñenme en sus Biblias. Dejemos que las mismas Escrituras nos respondan. ¿Pecamos porque nos separamos o porque pecamos nos separamos? Dice la revelación, pero nuestras iniquidades, Isaías 59, 2, han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. ¿Qué dice la Biblia? Porque pecamos, nos separamos. Pero la nueva postulación o la postulación actual de la nueva teología, y lástima que, bueno, vamos a ver si aparece en unos minutos. Miren lo que dice. Voy a citar a Morris Benden. Yo no tengo nada contra ninguna persona, pero sí considero que la nueva teología tiene algunos abanderados dentro del seno adventista. Morris Benden, uno de ellos. Morris Benden dice lo siguiente. La antigua definición de pecado citada por las Escrituras, la que nos dan cuando preguntamos por ella, pecado es transgresión de la ley, no es suficiente. La profeta dice, esta es la única y la verdadera, y Morris Benden dice, no es suficiente. No al menos en la forma que se entiende comúnmente. Pecado es no confiar en Jesús. Pecado es vivir una vida separada de Jesús. Morris Benden ama a Dios y miren cómo se llama el libro. Ama a Dios y haz lo que quieras. Asociación Casa Editora Sudamericana, ACES, 1996. ¿Vieron el título del libro? Ama a Dios y haz lo que quieras. Y es que ahora, y a quienes quieran, tengo algún material suplementario que por elemento tiempo no vamos a citar. Alberto Tim, un doctor brasileño que trabaja en una facultad en Brasil, escribe el cambio que se ha desarrollado en la teología adventista. Cómo pasamos a ser un pueblo que exaltaba y resaltaba las doctrinas, a ser un pueblo que ya pasó todo a términos de relación. Ahora todo es relación. Y yo no tengo nada en contra de la relación. Necesitamos crecer en nuestra relación con el Señor. Sí. Una relación cimentada en la palabra. Nuestra única norma de fe, lo único seguro que tenemos no son los ministros, es la palabra. Por seguir los hombres muchos se están extraviando y se perderán. Lo único seguro que tenemos es la palabra. Hago un paréntesis. En su última participación en un congreso de la Asociación General, hablo de 1913, la profeta levantó este libro y sus últimas palabras al pueblo adventista fueron: les recomiendo este libro. Descansen en este libro. Exalten este libro. Vivan en este libro. Hermanos, les recomiendo este libro. Nuestra única norma de fe, donde podemos anclar con total seguridad. Eso enseñan los nuevos teólogos hoy. Estos no son tan nuevos, pero están vinculados con la nueva teología. Y les voy a citar a alguien más conocido en Sudamérica. Vean, ahí está la cita que les di. Ahí lo pueden ver ustedes. En ACES, fue una publicación de ACES, la Casa Sudamericana, 1996, libro titulado Ama a Dios y haz lo que quieras, teólogo adventista,
que dice, pecado es no confiar en Jesús, pecado es vivir una vida separada de Jesús. Si tú quitas la palabra, nada es seguro, nada es seguro. Por más romántico que te pongas, el adventismo ahora entra en una experiencia romántica. Pecado, vivir separado de Dios, vuelve a decir en otro de sus libros. Pecado, singular, una vida vivida aparte de Dios. Eso lo dijo otra vez Morris Benden en Nunca, ahora miren su otro libro, Nunca sin un intercesor. Asociación Casa Editora Sudamericana. Les pregunto, aunque este tema no es profética, ¿nosotros estaremos siempre con un intercesor? No. Tendremos un tiempo donde no tendremos intercesor y ahí sí necesitaremos comprender realmente qué es la ley de Dios y a qué altura debemos vivir por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Morris Benden, salvación por la fe y la voluntad. Morris Benden es el gran abanderado de la nueva teología en la iglesia mundialmente. Nunca debemos definir el pecado y la tentación primariamente en términos de conducta. No con conducta. El problema no consiste en hacer lo correcto y no hacer lo correcto. En cambio, es un asunto de relación. No se trata de que hagas o no hagas lo correcto. Esto se trata de un asunto de relación. Alejandro Bullón, Tiempo de ver a Jesús, lección 1, Unión Peruana, nos dice, ¿qué es pecado? Es vivir separado de Jesús. Nunca lo olvides. Lo cito textualmente, lo que ellos nos dicen. Repito, no tengo nada contra ninguna persona. Yo exalto la verdad. Y hablo con preocupación, pues la temática de este congreso es, mirad que nadie os engañe. Y el primer engañador a que nosotros nos enfrentamos, según Jeremías y el apóstol Pablo, es nuestro propio corazón. Y el segundo no es el Papa y no son los jesuitas y no son los masones. Es por la casa. Comienza por la casa. Después vienen ellos, si sobrevivimos al de la casa y al de nuestro propio corazón. Hermanos, la nueva teología es una realidad en el seno adventista hoy. Nuestros jóvenes, todos nosotros hemos sido de una u otra manera contaminados con ese virus. Y eso tendrá repercusiones. ¿Por qué el diablo ataca la ley? ¿Y por qué hablé solo de ese punto? Porque es extenso lo de la nueva teología y tocaremos otro el día domingo. Pero ¿por qué el diablo se ensaña contra la ley? ¿Cuál es el problema con la ley? Cuando yo leía El conflicto de los siglos, hace unos meses atrás, años atrás, declaraciones donde la profeta dice que muchos de los que hoy profesan ser seguidores de la verdad pasarán a engrosar las filas de la oposición, y no solamente eso, sino que serán nuestros más acérrimos perseguidores. Yo preguntaba, Señor, pero ¿cómo es posible que gente que conozca la ley, que es algo tan claro, tan contundente, el sábado, cómo van a pasar a engrosar las filas de la oposición? Y no solo a engrosarlas, sino a ser nuestros más grandes opositores. Porque el diablo ha movido la ley, porque le ha quitado la relevancia y su lugar, porque sabe que alrededor de ella se genera el último gran conflicto, especialmente en el cuarto mandamiento. Y como ahora todo es relación y todo se trata de Jesús sin ley, no hay razón para dividirse, no hay razón para pelear, no hay razón para brindar oposición. Martín Lutero, hermanos, yo soy disidente de la nueva teología. Se los puedo decir y no tengo temor de decir eso. Lo soy. Martín Lutero dijo, prefiero estar dividido por la verdad que unido en el error. Prefiero estar dividido por la verdad que unido en el error. Amo la verdad, exalto la verdad y le doy gracias al Señor por su verdad. Salmo 119, 126 nos dice, tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. Lástima que no tenemos ahora la proyección. Vamos a ir cerrando. Voy a leer un comentario de Martín Lutero
Lutero dijo, la Iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura. Es la Escritura quien debe determinar lo que enseña la Iglesia. Y eso es un problema. Estando en la ciudad de Salta, en Argentina, también predicando en la iglesia, a mí el Señor me ha dado la bendición de poder trabajar dentro de Jerusalén. Y cuando puedo, pero siempre tengo problemas. Y siempre tendré problemas. Estando allá, hablé sobre victoria sobre el pecado. Ya por ahí tuve una discrepancia con el ministro encargado que estaba presente, porque la nueva teología, de paso era un muchacho joven, tenía mi edad, y pues la nueva teología discrepa un poco con nosotros en cuanto a la victoria sobre el pecado. Pero luego el hombre sacó a acotación el tema de la salida al campo. Yo tenía un panel de preguntas y respuestas en la tarde. Y él puso el tema en la mesa y por supuesto los hermanos me preguntan acerca de ese tema. Ustedes saben cuáles son las posturas. Yo, debido a la pregunta, tuve un tema que titulo 5 razones para salir de las ciudades. Y luego los varios ministros se reunieron, 2 especialmente, y comenzaron a analizar la presentación. Y ellos dijeron, o es mentira o no está toda la verdad. Los hermanos preguntaron, ¿por qué no está toda la verdad? Porque en ninguna cita ahí está, él no dice que es la iglesia la que tiene que decir cuándo el pueblo se va al campo. Menos mal que habían algunos hermanos que dijeron, pero es que no existe ninguna cita que diga que es la iglesia la que tiene que determinar cuándo el pueblo tiene que salir al campo. Bien dijo Lutero, no es la iglesia la que determina lo que enseña las Escrituras. Es las Escrituras la que debe determinar lo que la iglesia debe enseñar. Y por no seguir ese principio, hemos caído en la nueva teología. Algo importante, maestros, las personas que trabajan con jóvenes, padres, quisiera leer para ustedes del libro Conflicto de los Siglos, capítulo 9, página 182. Conflicto de los Siglos, capítulo 9, página 182. Mientras leeré otra cita del Espíritu de Profecía antes de leer esa. ¿Alguien tiene un conflicto? Creo que el enemigo no quiere que la lea. Se me detuvo mi equipo. Por favor, te lo agradecería. Muchas gracias. Primer párrafo. Capítulo 9. Página, decíamos, 182, párrafo 1. Capítulo titulado Se enciende una luz en Suiza. En la elección de los instrumentos que sirvieron para reformar la iglesia, se nota el mismo plan divino que en la de quienes la establecieron. El Maestro Celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, a los hombres que gozaban de reputación y de riquezas, y estaban acostumbrados a recibir alabanzas y homenajes como caudillos del pueblo. Eran tan orgullosos y tenían tanta confianza en la superioridad de que se jactaban, que no hubieran podido amoldarse a simpatizar con sus semejantes, ni convertirse en colaboradores del humilde Nazareno. Fue a los indoctos y rudos pescadores de Galilea a quienes dirigió su llamado: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora miren esto. Estos sí que eran humildes y dóciles. Y luego dice, cuanto menos habían sentido la influencia de las falsas doctrinas de su tiempo, tanto más fácil era para Cristo instruirlos y educarlos para su servicio.
cuanto menos hayan sentido la influencia de las falsas doctrinas de su tiempo, más fácil era para Cristo instruirlos. ¿Por qué los llamo? Padres, mientras menos sean expuestos sus hijos a las falsas doctrinas, más fácil será para Cristo educarlos. Maestros, yo no sé, ahora hay un boom de mandar a nuestros jóvenes a los institutos teológicos. Cuanto menos influencia tengan de la teología de nuestro pueblo hoy, que está ligada a la falsa doctrina, más fácil será para Cristo instruirlos y habilitarlos para su servicio. Yo sé que para esto se necesita fe, pero Dios solo está buscando instrumentos sencillos y humildes. No le interesa la credencial que pueda dar una iglesia. Él está buscando gente que quiera la credencial divina en humildad y en sencillez. Cierro con una cita. Les quedaré debiendo la carta del pastor que les había citado, Robert Pearson, probablemente tiempo. Pero cierro con esta cita. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, citando el Salmo 1, la profeta. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a arroyos de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dice la profeta, solo en la medida en que la ley de Dios sea repuesta. ¿Y por qué repuesta? Porque ha sido quitada. Sea repuesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitiva entre los profesos de su pueblo. ¿Qué dice ella? Solo en cuando la ley de Dios sea repuesta en su lugar. Aquí no se trata de quitar el evangelio o quitar algo, se trata de colocar todas las cosas en su lugar, conforme la palabra lo estableció. Si hacemos eso, solo así habrá un avivamiento de la piedad y fe primitiva entre los que profesan ser su pueblo. Luego, citando a Jeremías 6:16, nos dice, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor. Cierro como siempre invocando al remanente. Seamos fieles a la palabra. Anclemos en la palabra. Descansemos en la palabra. Es lo único que tenemos seguro. Página 683 del Conflicto de los Siglos. Todos los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor a la verdad en sus corazones, serán preservados de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Y cuando habla del mundo, habla de nuestra iglesia, que está bajo los ataques, bajo el engaño de la nueva teología. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Un feliz día.